Me llamo Leticia, tengo 65 años y he sido mucho en esta vida, hija de un agricultor, esposa de un soldado, profesora de taekwondo, pero, sobre todo, era madre, la madre de Camila, y por eso hoy necesito preguntarte, ¿qué harías si encontraras a tu única hija, en Navidad, temblando de frío fuera de casa, mientras la familia de su marido se reía alrededor de la chimenea? Esa imagen me persigue hasta hoy. Esto no era lo que esperaba cuando salí de Ciudad Juárez con una maleta pequeña y el corazón lleno de nostalgia. Solo quería ver a mi hija, darle un abrazo, sentir que aún tenía un lugar en su mundo. Pero lo que encontré en aquella noche helada en Ciudad de México me dejó sin palabras. Quizá estás aquí porque también has sentido que alguien a quien amaste demasiado te ha olvidado, o porque ya sospechaba que algo iba mal, pero prefería guardar silencio. Entiendo, he estado ahí. Y por eso te voy a contar todo. Al final de esta historia, verás cómo el silencio también puede ser una forma de justicia. ¿Por qué aquella noche? Lo he averiguado todo, pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas algo. Nada, absolutamente nada, me preparó para lo que encontré aquella Nochebuena. Vi a mi hija sentada en el frío suelo del porche, con los hombros encogidos, la mirada perdida y la piel tan fría que parecía cristal a punto de romperse. Detrás de la puerta de cristal, las luces del árbol parpadeaban, los vasos tintineaban y las risas resonaban como si el mundo fuera perfecto. Pero Camila estaba fuera, olvidada como si fuera un mueble antiguo, y fue entonces cuando me arrodillé a su lado, le sostuve la cara entre las manos y dije 6 palabras, 6 que, hasta hoy, lo han cambiado todo. Sé que no será una historia fácil de escuchar, pero si alguna vez te has sentido excluido por quienes más querías, si alguna vez has llorado en silencio sin que nadie se diera cuenta, así que quizá, de alguna manera, esta historia también sea tuya, y si lo es, te pido, deja tu me gusta, suscríbete aquí al canal, no para mí, sino para todas las mujeres que alguna vez han quedado fuera. Hoy os voy a contar lo que nadie quería ver. Salí de Ciudad Juárez muy temprano ese día. Era 24 de diciembre, y el cielo estaba despejado, frío, pero con ese azul que solo aparece en invierno. Me desperté antes del despertador, bebí mi café con leche en silencio y me puse mi blusa azul de lana, la misma que Camila dijo una vez que me hacía parecer como el cielo. La maleta llevaba días lista, pequeña, con ruedas gastadas, con 3 blusas, un regalo envuelto a mano y un recuerdo de cuando era pequeña, una estrella dorada que siempre juntábamos en la parte superior del árbol. Lo acepté, no preguntes por qué. Compré el billete para Ciudad de México con 2 semanas de antelación. Quería sorprenderte. En mi cabeza, ella abría la puerta con los ojos llenos de lágrimas, llamándome mamita y tirando de mí dentro, como hacía cuando era niño. Habría hecho cualquier cosa por ver esa sonrisa otra vez. Y fui, con el corazón pesado, pero lleno de esperanza. En la estación de autobuses, me senté junto a la ventana y miré la carretera con calma, recordando las viejas Navidades cuando mi madre freía buñuelos y decorábamos la casa con papel de colores triturado. Camila y yo bailamos en el jardín trasero con las luces parpadeando y la música de Luis Miguel sonando suavemente en la radio. Era sencillo, pero era nuestro. El viaje fue largo, pero mi corazón latía rápido. No dejaba de imaginar su cara cuando me viera, la expresión de Daniel e incluso la de sus suegras, que incluso mirándome con recelo, tendrían que aceptarme esa noche. No quería ser el centro, solo quería estar cerca. Eso es lo que es la familia, ¿no? Llegué a Coyoacán sobre las 7 de la tarde. El barrio estaba todo iluminado, con esas luces preciosas en los árboles y velas en las ventanas. Los vecinos decoraron todo con cuidado, parecía una escena de telenovela. El taxi se detuvo en la esquina de su casa, una gran casa pintada de blanco, con una verja de hierro negro y un jardín podado a la perfección. Parecía la portada de una revista. Salí del coche con las manos temblando un poco,
no sé si por el frío o por la emoción. Caminé despacio hasta la puerta. No quería tocar el timbre de inmediato. Quería observar un poco antes. La acera estaba limpia, sin rastro de hojas caídas. Las luces estaban encendidas dentro. Se oían música y voces. Risa. Muchas risas. El jardín estaba decorado con pequeñas linternas colgadas de los árboles, y en el porche había una mesita auxiliar con cuencos vacíos. Pero lo que llamó mi atención fue la ausencia de algo tan pequeño, que me hizo quedarme paralizado por dentro. No había silla extra, ni una taza más. No queda cristal, no hay un lugar vacío esperando a alguien. Fue en ese momento cuando sentí algo extraño. No temas. Pero esa sensación en el estómago que aprendemos a reconocer con los años, algo no estaba bien. Me acerqué a la puerta con el regalo en la mano. Casi. Pero primero, miré por la ventana. La visión que tuve estaba marcada en mi alma como el fuego en la madera seca. Vi la sala llena de gente, toda arreglada, brindando, riendo, comiendo. Daniel en el centro, con una copa de vino espumoso, riéndose a carcajadas con algún chiste. Vi a sus suegras, a sus hermanos, a sus amigos, todos alrededor de la chimenea, iluminados, calentados. ¿Y mi hija? ¿Dónde estaba mi hija? Por instinto, rodeé la casa, que daba al jardín trasero. Siempre recordaba cómo le gustaba quedarse allí cuando quería pensar, y fue allí donde encontré a Camila, sentado en el suelo de piedra del porche trasero, sin abrigo, sin zapatos, con la mirada fija en el suelo, los brazos cruzados sobre el pecho y los labios morados. Estaba temblando, congelación, solo. Mientras tanto, al otro lado de la pared, resonaban risas. En ese momento, no pensé, simplemente me arrodillé a su lado. Me quité el chal y se lo puse sobre los hombros. Me miró con miedo en los ojos, y lo vi, lo sexta todo en lo más profundo de esos ojos. La vergüenza, el dolor, cansancio, soledad, como si hubiera salido dentro, y ni siquiera ella supiera cómo reavivarlo. Le sostuve la cara entre las manos y le dije suavemente, «Estoy aquí, hija mía», y lloró. No era un grito escandaloso, era un pequeño llanto, que apenas hacía ruido, pero el sonido que hizo fue suficiente para destrozarme por dentro. A veces la vida duele donde más nos hemos entregado. Haz una pausa conmigo. ¿Alguna vez te has sentido excluido así? ¿Alguna vez has experimentado algo parecido, en el que diste todo y aún así te trataron como si no existieras? Si has pasado por esto, comenta abajo «lo he vivido» o «me conmovió», porque cuando leemos que no estamos solos, el corazón se calma un poco. Quería gritar, quería irrumpir en esa habitación y preguntar cómo tenían valor, pero sabía que su grito ya había dejado sorda a mi hija por dentro. No necesitaba más complicaciones. Necesitaba ser bienvenido, y alguien que aún la veía como una persona. Ayudé a Camila a levantarse y le dije, «Vámonos de aquí». No preguntó dónde, simplemente se levantó, como si hubiera estado esperando ese momento durante años. Pero su dolor aún estaba comenzando. ¿Por qué? ¿Qué iba a descubrir en las próximas horas? Lo cambiaría todo. No te vas a creer lo que he oído detrás de esa puerta. Siempre he sido de las que le dedican tiempo a veces, esperando el momento adecuado. Nunca me gustó interrumpir conversaciones ni aparecer por sorpresa. Incluso esa noche, con el corazón pesado, me contuve. Me quedé allí delante de la casa, escuchando, y lo que escuché fue peor que cualquier puerta cerrada. La risa llegó fuerte desde dentro de la habitación. La música sonaba un bolero muy conocido, y la mesa estaba puesta como en revistas caras, pavo dorado, velas rojas, mantel blanco con bordados. Todo parecía perfecto. Vi a doña Margarita sirviendo vino tinto, a don Rogelio cortando rebanadas de queso y a Daniel, mi yerno, con corbata roja, dando vueltas como un presentador de telenovela. Pero fue cuando escuché esa frase cuando se me heló la sangre. Una mujer, una voz conocida, quizás su hermana, dijo riendo, «Este año no viene, gracias a Dios».
siempre trae ese aire provinciano. Y otra voz respondió, con ese acento del norte, incluso es embarazoso. Me quedé paralizado. El vaso de cristal que sostenía en la bolsa, con el regalo envuelto, tintineó solo, y en ese sonido seco, escuché mi propia humillación. Por un momento pensé en golpear, entrar, para afirmar mi presencia, mi historia, pero me contuve, porque no entras donde no eres bienvenido. En cambio, me di la vuelta, con las piernas temblorosas y los ojos llorosos. Y fue entonces cuando la vi, Camila, sentado solo en el jardín, como un jarrón olvidado en el frío, una silla de hierro helado, pies descalzos apoyados en las rocas, hombros encorvados. No me vio enseguida, murmuraba para sí misma, mirando al suelo, como si hablara con fantasmas. Lo intenté, juro que lo intenté, dijo casi sin sonido. Eso me cortó de una forma que no puedo explicar, porque una madre siente, madre ve antes de siquiera mirar, y supe allí que mi hija no solo estaba triste, estaba rota. Me senté a su lado sin decir nada, solo puse mi mano sobre la suya, que estaba fría como el mármol. Me miró asustada, como si no me hubiera reconocido al instante, y entonces, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no era el grito de alivio, fue una vergüenza, dolor, miedo. Abracé a Camila con todo el cuidado que pude reunir en ese momento, me quité el abrigo y lo envolví alrededor de ella, y apoyó la cabeza en mi hombro, como hacía cuando tenía fiebre al amanecer. Nos quedamos así unos minutos, silencio, solo el sonido de risas dentro, atravesando las paredes como cuchillos. Cuando intenté preguntarle qué había pasado, solo susurró, me pidieron que me fuera. No lo entendí enseguida. ¿Qué quieres decir con salir? Dijeron que estaba estropeando el ambiente de la fiesta, que iba a avergonzar a todos con mi cara de funeral. Cerré los ojos con fuerza, sentí mi corazón latir en el cuello, pero me controlé, respiré hondo. No era momento de gritar. Era hora de entender. Le sujeté la cara con ambas manos. La miré directamente a los ojos y le pregunté, ¿quieres salir de aquí ya? Ella simplemente asintió. Fue entonces cuando me levanté con ella, aún envuelto en mi abrigo, y caminamos por el lateral de la casa hasta la calle. Nadie nos vio, nadie nos llamó, nadie se dio cuenta. Cuando llegamos a la esquina, me giré para mirar por última vez aquella casa llena de luces y voces huecas, y en ese momento, juré que iba a descubrirlo todo, porque detrás de esos muros, todavía quedaban demasiados secretos, y estaba a punto de escuchar una que lo cambiaría todo. ¿Te imaginas lo que puede pasar cuando una madre decide escuchar lo que nadie quería oír? Caminamos despacio por las silenciosas calles de Coyoacán, ella con los brazos cruzados dentro de mi chal, y yo intentando mantener la calma mientras todo dentro era una tormenta. Paramos en un taburete en la Plaza Benito Juárez. Camila se sentó y bajó la cabeza, aún incapaz de mirarme bien. Respeté su tiempo, simplemente me quedé allí, a su lado, sosteniendo su fría mano con la mía. Tras unos minutos, empezó a hablar, baja, casi susurrante, como si temiera que alguien la oyera. No quería estropear la fiesta, mamita, solo quería quedarme en la habitación un rato, porque el dolor de cabeza no se iba. Su voz temblaba, pero Daniel se puso nervioso. Dijo que ya estaba empezando de nuevo con mis dramas, que cada año era así, que lo arruinaba todo con mi silencio, con mi cara triste. Sentí un nudo en la garganta. Continuó. Entonces gritó, delante de todos, dijo que yo era inútil, que era inútil, ni para ser madre ni esposa. En ese momento, se me cortó la respiración. No podía creer lo que estaba escuchando. Todo mi cuerpo se puso rígido. Dijo que si quería tumbarme como una persona enferma, debía quedarme en la calle, lejos de la gente normal. Camila dejó de hablar un segundo, con la mirada perdida, y se rieron, mamita, se rieron. La sangre se me subió por la cara, pero me aferré, porque lo que mi hija necesitaba allí no era una madre enfadada, era una madre completa, una madre firme. Pasé la mano por su pelo con cariño,
como hacía cuando era pequeña, y le dije, no eres nada como te decían. Nada. Lloró, y la dejé llorar. Llora todo, los meses, quizás años, de callos en el alma. Su silencio significaba más para mí que cualquier palabra, y en ese instante, lo entendí. No la habían apartado sin más nada, estaba siendo borrado, poco a poco, y nadie lo vio, o mejor dicho, nadie quería verlo. Hablamos mucho de violencia, pero olvidamos que hay otro tipo, más sutil, más lento, que se corroe por dentro, palabras que se convierten en piedras, miradas que se convierten en cuchillas, y Camila llevaba mucho tiempo sangrando por dentro. Respiré hondo, miré al cielo oscuro y hice una promesa allí mismo, iba a cuidarla, iba a protegerla, sí, como siempre hacía, pero más que eso, iba a ver lo que nadie más veía, porque cuando una mujer empieza a apagar su propia luz para caber dentro de la casa donde vive, eso no es su hogar, es prisión. Me levanté del banco, le sujeté la mano con firmeza y dije, vámonos de aquí para siempre. Vaciló, ¿y a dónde vamos? Sonreí levemente, incluso con los ojos húmedos. A un lugar donde nadie te haga dudar de quién eres, pero por dentro, ya lo sabían, antes de irme de verdad, tenía que volver, porque en ese momento, algo dentro de mí me decía que aún no lo había oído todo, algo me estaba empujando de vuelta a esa casa, y lo que descubrí al acercarme a la puerta, fue incluso más cruel de lo que podría haber imaginado. ¿Alguna vez has oído a tu hija ser vendida como un problema por quienes deberían protegerla? Escuché. Y nunca volví a ser el mismo después de eso. Sentado en ese banco helado de la plaza, miré al frente, pero sexta todo el pasado pasar ante mis pies. Era como si el tiempo se hubiera movido dentro de mí. Por un lado, mi hija adulta, con ojos vacíos, hombros encorvados y alma herida. Por otro, la niña con trenza que llevaba en el regazo cuando llegaba cansada pero feliz del colegio. Recordaba tantas cosas. De los días en que enseñaba hasta las 10 de la noche en un pequeño gimnasio del barrio, solo para poder comprar los preciosos cuadernos con los que ella soñaba. De los zapatos los remendaba 3 veces en vez de comprarme unos nuevos. La vez que se puso enferma y yo dormí sentado en el suelo del hospital durante 2 días seguidos, porque no dejaron a un acompañante en la camilla. Todo esto parecía tan cerca, y tan lejos ahora, porque ver a mi hija así era como ver una maceta que has cuidado durante años siendo pateada por gente que nunca plantó nada. Camila guardó silencio, pero yo sabía lo que llevaba dentro. Era un peso que no solo venía de aquella noche. Esa mirada no era de una pelea reciente, tenía años. Era el cansancio de alguien que se borra día a día, siempre escuchando que no era suficiente, y empecé a darme cuenta, allí, en silencio, de que quizá esto llevaba ocurriendo mucho tiempo, y no lo vi. Me sentí culpable por no haberme dado cuenta antes, pero al mismo tiempo, ¿cómo podría? Siempre sonreía cuando me llamaba, siempre decía que todo estaba bien, que el trabajo iba bien, que el matrimonio era tranquilo. ¿Cómo hacen tantas mujeres? Aprendemos a mentir con una sonrisa, porque nadie quiere ser visto como un fracaso. ¿Tienes hambre, hija mía?, pregunté, intentando romper ese silencio que ya dolía más que cualquier palabra. Ella asintió, pero yo sabía que lo estaba. Así que saqué de mi bolsa un trozo de pan de nata que había cogido de la estación de autobuses. Come al menos un trozo, siempre te ha gustado este pan. Lo tomó, despacio, y comió en silencio, con la mirada baja, como un niño cansado de ser golpeado por la vida. Mientras masticaba, miré a mi alrededor. Las luces de Navidad colgadas en las casas parecían burlarse de nosotros, porque todo el mundo dice que este es el tiempo de la esperanza, del amor, de la familia. Pero nadie habla de las madres que pasan la Navidad intentando recomponer a sus hijos. Nadie habla de mujeres que se acuestan con el estómago vacío porque tienen el corazón demasiado lleno de dolor. Estoy aquí, abriendo mi corazón, contando mi historia sin cortar nada, así que si sigues ahí conmigo, escuchándome,
sintiéndote juntos. Deja un like en este video y suscríbete al canal. No es por vanidad, no, es porque aún tengo mucho que contarte. Y quizá, si te quedas conmigo hasta el final, verás que tú también podrás levantarte de la fría silla donde te dejaste. En ese banco, apoyé la cabeza en su hombro y nos quedamos allí, solo madre e hija, sin tener que decir nada más. Pero por dentro, algo dentro de mí ya se movía. Sabía que eso no era normal, sabía que no era la primera vez, y necesitaba confirmarlo. Camila, ¿ha pasado esto antes? Vaciló, y sentí como su corazón latía más rápido. Luego, con voz todavía, respondió, muchas veces. Y fue entonces cuando me di cuenta, lo que ocurrió esa noche fue solo la punta de una historia mucho más profunda y oscura, una historia que nadie quería oír, pero iba a escuchar. Fui tras todo, porque detrás de las sonrisas y la casa ordenada, había un secreto, y estaba a punto de descubrir algo que cambiaría por completo la forma en que veía a esa familia. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que alguien en quien confiabas ocultaba otra mejilla? Así es, y lo que vino después fue la primera grieta en su máscara. No te vas a creer lo que descubrí al día siguiente. Dejé a Camila allí, apoyada en mi hombro, respirando rápido como alguien que intenta contener un llanto demasiado antiguo. Estaba agotada, y sabía que necesitaba un minuto de paz. Así que me levanté despacio, le puse el abrigo y le dije que volvía enseguida. Apenas reaccionó. Era como si su cuerpo estuviera presente, pero su alma se hubiera encogido en un rincón tan oscuro que nadie más podía alcanzar. Empecé a caminar de nuevo por la calle silenciosa, sintiendo el viento frío cortarme la cara. Cada paso parecía arrastrarme hacia algo que aún no sabía cómo nombrar, pero que mi instinto gritaba que estaba ahí, oculto tras esa puerta iluminada. Al acercarme a la casa, la risa seguía siendo fuerte, como antes. Pero ahora, sabiendo lo que le hicieron a mi hija, cada risa sonaba como una bofetada en mi cara. Me costó respirar hondo y me acerqué lentamente al lateral, donde había una rendija entre la puerta de cristal y la pesada cortina. No quería que me vieran. Solo escucha, solo entiende, y lo que he oído, nunca lo olvidaré. Doña Margarita, con esa voz áspera, dijo lo suficientemente alto como para resonar en toda la sala, si tan solo fingiera ser útil. Pero ni siquiera eso ocurre. Solo sigue quejándose de dolores de cabeza, tristeza y esta frescura de la depresión. Cerré los ojos, intentando contener las náuseas. Mi hija, llamada frescura, como si su dolor fuera una invención, como si hubiera elegido sufrir. Entonces escuché a Daniel, mi yerno, mi exyerno, en mi corazón desde aquella noche. Su voz era fría, calculada, como si estuviera hablando de negocios. Ya he hablado con el doctor Salinas. Si consigo otro episodio así, de Camila llorando, aislada, quizá firme la solicitud de hospitalización. No tendrá a dónde huir. Y cuando ella está allí, lejos, todo está resuelto. Es más fácil dividir los bienes, separar los documentos y cerrar todo. Va a ser rápido. Sentí cómo se me ablandaban las piernas. Puse la mano en la pared para que no se derrumbara ahí mismo. Mi chica, hospitalizada a la fuerza, reducido a un documento, un problema, a una molestia, un mono desechable. La hermana de Daniel se unió a la conversación, riendo como si leyera cotilleos de revista. Está casi flipando. Era simplemente lo que faltaba. Otra semana y entrega todo en bandeja. Le quitamos todo, incluso la cuenta conjunta. Si quiere volver al norte, que vuelva. Mejor para nosotros. Sentí que el aire desaparecía. Estaban planeando. No se trataba de una mala Navidad. No era una pelea aislada. Era todo un plan, organizado, cruel, esmerado. Un plan para destruir emocionalmente a mi hija hasta que pareciera inestable. Luego la hospitalizaran y se llevaran todo. Todo, su sudor, su vida, su dignidad. Era como ver a alguien encender cerillas sobre una tela empapada en gasolina. Y mi hija era la tela. Apoyé la cabeza contra la pared, intentando no llorar,
intentando no gritar, porque allí, en esa grieta, lo entendí todo. Todas son llamadas cortas, los mensajes vacíos, las visitas rápidas. Su mirada se desvaneció, pérdida de peso, timidez repentina. No era tristeza, fue violencia, y lo vivía sola. Hasta ahora, tragué las lágrimas con fuerza. Necesitaba ponerme de pie, necesitaba ser fuerte, necesitaba ser madre. Cuando volví a oír a Daniel, la poca esperanza que me quedaba se rompió como cristal fino. No está apta para ser madre. Nunca lo hizo. Lo intentamos. Lo intentó mucho, pero si los perdió todos, no es culpa mía. Ella lo sabe, y por eso es como es. Una mujer incompleta siempre acaba débil. La sala estalló en carcajadas, risa, sobre abortos. Es el dolor más profundo que una mujer puede llevar en el pecho. Sentí un dolor tan fuerte en el pecho que tuve que aguantar la respiración. Camila lloró sola tantas veces, y yo no lo sabía. Se burlaban de su mayor herida. De la herida intentó ocultarse incluso de mí. Me giré despacio, con el cuerpo temblando. Cada paso parecía pesar toneladas, pero mi mente estaba despejada. Supe, en ese momento, que todo había cambiado, que ya no podía callar, que ya no había espacio para la amabilidad, que esa casa ya no vería mi sonrisa, que esa familia aún descubriría quién soy y de lo que es capaz una madre cuando toca lo que más ama. Pero antes de poder hacer nada, necesitaba volver con mi hija, por esa versión de ella que aún creía que merecía tan poco. Para esa mujer intentaban convertir en una sombra. Volví por la calle, con el corazón ardiendo en el pecho y una pregunta retumbando en mi cabeza como un viejo tambor. ¿Hasta dónde habrían llegado? Y peor aún, ¿qué más planeaban hacer con ella? Porque una cosa que sabía en ese momento, que la Nochebuena aún guardaba verdades que no estaba preparada para escuchar. Pero eso tendría que afrontarlo, porque ninguna madre desciende al infierno, y vuelve igual. La posada era sencilla, olía a madera vieja y a muros que crujían con el viento. Estaba a unas manzanas, y por suerte tenía una habitación libre. El joven en la recepción, un joven de voz suave, miró a Camila con cierta incomodidad, quizá intentando entender qué hacía una mujer de su edad temblando a las 10 de la noche, con la cara hinchada y una expresión perdida. Pagué por adelantado, con los ahorros que tenía en el bolsillo del abrigo, y agradecí en silencio que al menos tuviéramos un techo sobre nuestras cabezas. Camila no dijo ni una palabra por el camino. Entramos en la habitación. Ella se tumbó en la cama, se acurrucó y se quedó allí, tranquilo, como alguien intentando desaparecer. Me senté en una silla a mi lado, sin quitarme el abrigo, solo observando. Cada respiración suya me atravesaba el pecho. Podía oír las sábanas moverse, sus manos apretando sus propios brazos, como buscando refugio dentro de su propio cuerpo. Realmente no dormía, simplemente caía en desmayos cortos y frenéticos, murmurando frases divagantes, a veces llamando mi nombre, a veces el suyo, y cuando su nombre escapó, su voz salió en un tono que dolía más que grita, miedo. Al amanecer, me levanté y preparé un té con agua de la botella térmica que siempre llevo, té de canela, el mismo que preparé cuando ella tenía cólicos adolescentes. No quería beber, simplemente se giró hacia un lado y continuó en silencio. Me quedé allí toda la noche, vigilando mi pedazo roto del mundo, mi hija, mi milagro, mi razón. El sol empezó a colarse por la rendija de la ventana y le tocó la cara. Camila abrió los ojos lentamente, y entonces lloró, pero no era un grito con sonido, era ese tipo de desgarro que corre por dentro. Me miró y, con la voz más grave que he escuchado en mi vida, dijo, «Mamá, he perdido dos». Me quedé quieto, el tiempo se detuvo ahí. ¿Dos qué? Hija mía, pregunté con un nudo en la garganta. «Dos bebés», respondió ella. «Dos, uno tenía 3 meses, otro con casi 5. Sentí que la silla desaparecía bajo mí. Me sujeté la rodilla con fuerza para no caerme. Continuó. «La primera vez. Pensé que era culpa mía, porque estaba estresado, cansado. Pero la segunda,
Sentía que algo iba mal. Fui al médico sola. Daniel no quería ir. Dijo que estaba exagerando. Se detuvo. Respiró hondo, con los ojos llorosos. Cuando perdí, dijo que era mejor así, que no tenía la estructura emocional para ser madre, y su madre, dijo que mi cuerpo sabía que lo mejor era no generar otro fracaso. Escuché todo en silencio, porque no había una palabra correcta para responder eso. A veces, el silencio es la única forma de respetar el dolor del otro, pero por dentro, cada palabra suya era una flecha. Quería gritar, pero no grité, porque en ese momento me di cuenta de que mi fuerza tendría que usarla de otra manera. Y tú, que me estás escuchando hasta ahora, quédate conmigo, porque, por difícil que parezca esta historia, sigue habiendo un giro. Aún hay un momento en el que todo esto tendrá sentido, lo prometo, porque lo que empezó en esa posada fue el despertar de una parte de mí que había guardado durante décadas, y que ahora necesitaba volver a la superficie. Le cogí la mano, dijo que no necesitaba explicarse, que su dolor era válido, que tenía todo el derecho a estar cansada, herida, pero ahora me tenía a mí. Y iba a cuidarla con todas las fuerzas que me quedaban, pero no como antes, ahora, con otra arma, estrategia. Se quedó un poco dormida en mi regazo, y mientras le acariciaba el pelo con calma, mi mente volvió a trabajar como en los viejos tiempos. Lo recordaba todo, de mis clases de disciplina, de las enseñanzas de mi maestro, allí en Juárez. La forma en que ganamos una pelea sin tener que derramar sangre, exactamente, con el tiempo, con silencio, con inteligencia, no iban a verlo venir. Porque, quien subestima a una mujer silenciosa, olvida que el silencio a veces es solo una respiración profunda antes del golpe, y yo ya me estaba preparando, porque esa familia no iba a salirse con la suya, pero para eso, primero necesitaba descubrir algo muy importante, algo que se ocultaba incluso a la propia Camila, y lo que descubrí en las horas siguientes, era el primer hilo suelto de la red de mentiras que habían tejido durante años. ¿Te imaginas de lo que es capaz una suegra desesperada? ¿Cuándo quieres borrar a una mujer de tu propia historia? Lo descubrí, y fue entonces cuando todo empezó a cambiar. Esa mañana, mientras Camila seguía durmiendo sobre sábanas arrugadas y ojos hinchados, me fui sin hacer ruido. Me puse el abrigo, me puse la bufanda alrededor del cuello y caminé con paso firme por las calles de Coyoacán. Sabía exactamente a dónde ir. Tenía un nombre en la cabeza, guardado durante años en el rincón más discreto de su memoria: Santiago, uno de mis primeros alumnos, cuando enseñaba en la academia del barrio de Ajusco. Tímido, trabajador y decidido, hoy en día, era agente federal en Tlalpan. Nunca olvido las caras de quienes entrenan conmigo. Nunca. Encontré su número en una libreta vieja que guardaba en casa, mecanografiada con cuidado. Llamé desde una cabina. Maestra Leticia, dijo, sorprendido, soy yo, te necesito. No expliqué todo, no lo necesitaba, solo pregunté. Ayuda, discreción, es la hora. Quedamos en una cafetería discreta y allí, delante de una taza de café negro que se estaba enfriando mientras yo hablaba, le conté las partes que necesitaba saber. No era una historia de culebrón, fue un crimen emocional, un intento de borrado, y quería pruebas. Silencioso, limpio, eso no dejaba lugar a dudas. Me miró, con esos mismos ojos juveniles que me veneraban en la esterilla, y dijo, te ayudaré, maestra, pero con una condición: no lo harás solo. Esbocé una media sonrisa. Nunca he estado solo, simplemente estaba callado. Volví a la posada y, de camino, paré en un vendedor ambulante y compré un chip nuevo para móvil. También fui a una farmacia abierta las 24 horas, compré un cepillo de dientes nuevo para Camila, un pintalabios ligero y una crema de lavanda. Cosas pequeñas, pero que sabía que harían que recordara quién era. Luego fui a una agencia y, con documentos que llevaba mucho tiempo conmigo, abrí una cuenta digital a su nombre. Transferí parte de mis ahorros, los que reuní enseñando durante años,
vendiendo tartas en ferias y rechazando invitaciones para la jubilación. Dinero que era mío y ahora era suyo. Por primera vez, mi hija tendría algo propio, algo que nadie podría quitarle. Cuando llegué, ella estaba sentada al borde de la cama, mirando a la nada. Me miró con expresión confusa. ¿Dónde has ido, mamita? Me senté a su lado y sonreí. Busca lo que has olvidado de ti mismo. Frunció el ceño. ¿Me llevarás? Le cogí la mano. Te voy a devolver a mí mismo. Volvió a llorar, pero era otro llanto, un grito con esperanza mezclada. Sí, sigues teniendo miedo, pero con un poco de fe, porque se dio cuenta de que no solo estaba escuchando, estaba actuando. A primera hora de la tarde, la llevé conmigo a la comisaría. No llevamos dolor, nos vestimos con dignidad. Camila entró con la cabeza bien alta, aunque por dentro temblaba, y allí pedí que presentara un boletín. Maltrato, violencia psicológica, abandono afectivo, era solo el principio. El recepcionista nos miró con cierta sorpresa, quizá pensó que dos mujeres, una anciana y otra tan frágil, no sabían lo que hacían, pero cuando empecé a describir fechas, nombres, frases, dejó de escribir un segundo y me miró fijamente, y mantuve la mirada, porque sabía que todo lo que viniera después tenía que estar anclado en la verdad, y en valentía. Saber, hay momentos en la vida en los que nos damos cuenta de que ya no podemos esperar a que alguien nos salve, que no hay caballo blanco, que no pondrá música de fondo, que somos nosotros, y solo nosotros, los que sostienen la espada que nadie ve, y cuando eso ocurre, nos transformamos, y me transformé. Si alguna vez has experimentado algo así, algo que te obligó a cambiar por dentro antes de cambiar por fuera, comentarios abajo, dime con una frase, realmente cómo, te entiendo, o sé cómo es, porque sé que hay muchas mujeres fuertes y silenciosas que han enfrentado guerras sin público. Volvemos a la posada al anochecer. Camila comió un poco, se duchó y volvió a dormir, y yo me quedé allí, sentado en la misma silla que la noche anterior, mirando al techo y montando el puzzle. Cada pieza era un recuerdo, un discurso, una mirada que ahora tenía sentido. Llevaban mucho tiempo preparando su caída, pero olvidaron una cosa: la mujer que crió a Camila. Ella seguía viva, y más lúcido que nunca. Sonó mi móvil. Era Santiago. Tenía algo que pudiera cambiarlo todo. Su voz era contenida, pero firme. Maestra, creo que hemos encontrado el primer hilo de la mentira, y tienes que verlo con tus propios ojos. Me levanté despacio, respiré hondo. Sabía que esa llamada era el principio del fin de la farsa, pero aún no tenía ni idea de lo que me esperaba, porque lo que me mostró esa noche reveló una parte oculta de la historia, una parte que ni siquiera Camila misma conocía, y cuando me enteré, entendí que el peligro era mayor de lo que imaginaba. ¿Alguna vez has pensado que alguien de tu familia podría firmar un papel capaz de borrar toda tu existencia? Vi este periódico, y estaba listo para usarse. Llevé a Camila a Xochimilco 2 días después. Encontré un pequeño apartamento, con puertas viejas y azulejos manchados por el tiempo, pero que parecía más digno que cualquier mansión con chimenea y copas de cristal. Fue allí donde íbamos a empezar de nuevo, lejos de la risa vacía, lejos de los regalos falsos, lejos de todo lo que dolía en silencio. Seguía débil, con los ojos hundidos y el alma asustada. No fui a nada, solo dijo: descansa, cuídate, ahora me toca a mí, y obedeció. Se entregó a la almohada como si se entregara a un regazo, y yo volví a ser la Leticia que pocos conocían. Esa misma noche, me senté en el suelo de la pequeña habitación que sería mi despacho. Abrí mi bolsa y empecé a extender papeles viejos sobre la manta, boletos de depósito, cartas, correos electrónicos impresos. En cada hoja, un recuerdo, dinero que yo enviaba cuando ella aún era estudiante en la UNAM, a veces sin que ella lo supiera, siempre en nombre de Daniel, porque él era quien tenía la cuenta más fácil. Mándamelo directamente, señora Leti. Camila se tropieza con el número de la agencia, dijo, y yo, tonto, confiaba.
Confiaba como una madre que solo quiere ayudar. Y ahora, mirándolo con ojos fríos, podía ver el patrón, transferencias hechas por mí, que nunca los había visto ella, prueba de depósitos que dijo haber perdido, papeles firmados por mí, y una pista que llevó a cuentas a su nombre, incluyendo una a nombre de su propia hermana. Lo apunté todo, línea por línea, fecha por fecha, creé una carpeta azul, la llamaría un dossier de la verdad, y allí empecé a montar el rompecabezas de la traición, pero sabía que ese papel no lo era todo, necesitaba una imagen, y voz. Llamé a Santiago, le pedí que revisara las cámaras de seguridad de la calle donde dejaron a Camila, dijo que ya tenía acceso y que las imágenes eran claras. Hay uno delante de la casa, en el poste de la esquina. Se llevó todo, lo programamos para que me trajera al día siguiente, pero antes de eso, ocurrió algo inesperado. Mientras bajaba a comprar pan en la tienda de la esquina, una señora se acercó a mí, pelo blanco, ojos atentos. «Eres la madre de Camila, ¿verdad?», preguntó. Me sobresalté un momento. «Sí, lo estoy», se acercó. «Soy la señora Teresa. Fui vecina de la casa de Coyoacán durante muchos años. Lo siento, pero, lo sexta todo esa noche». Congeló. «¿Todo qué?». «Señora Teresa», suspiró. «Vi cuando empujaron a tu hija por la puerta, vi cuando le gritaron, y sexta cuando la dejaron allí, con el vestido mojado, sentada en el suelo. Iba a intervenir, pero mi nieto me frenó, y entonces, vi venir a la señora. Nunca lo olvidaré. Invité a doña Teresa a tomar un café. Grabamos su testimonio con mi viejo móvil, pero con audio limpio. Su voz temblaba, pero el contenido era firme. Eso no es familia. Es decir, gente a la que le gusta ver cómo el otro sangra por dentro. Guardé el vídeo con cuidado, y esa noche, terminé de preparar la primera versión de mi plan. Era sencillo, pero tenía que ser preciso. Mi estrategia era clara: exponer sin hacer ruido, ataca sin aparecer, y proteger a Camila desde todos los lados, como si estuviera rodeando una pelea invisible, no con puñetazos, como en mis días en el tatami, pero con paciencia, con concentración, y con una fuerza que proviene de lo más profundo del alma, esa fuerza que solo conoce una madre que ha tragado su propio orgullo en nombre del amor. Repasé la carpeta de documentos una última vez, luego miré la puerta de la habitación donde dormía Camila, y pensé, todavía no saben con quién están tratando. Me subestimaron por mi pelo blanco, mi cara arrugada, mi tono de voz calmado. Olvidaron que es en silencio donde escuchamos lo que nadie quiere que se escuche. A la mañana siguiente, Santiago llegó con la memoria USB. Traje las imágenes de la cámara. Me senté en el sofá del salón con el corazón acelerado, y cuando pulsé reproducir, todo estaba confirmado. Camila, en Nochebuena, siendo empujada por Daniel, la puerta cerrada con llave en su cara, las risas desde atrás. La cámara captó el momento en que se acurruca en la acera, abrazando sus piernas. Me atrapó en cuanto me ves. Y en el momento en que la abrazo, lloré al ver eso, no tristeza, pero con una rabia contenida, porque ahora, nadie podía decir que fuera una exageración, que era drama, que era un invento. Tenía la verdad en mis manos, y iba a usarla, a mi manera. ¿Alguna vez te has aferrado a una verdad tan dolorosa, que siquiera tiembla en tu mano? Eso es todo. Yo estaba allí, con pruebas de lo que le hicieron a mi hija. Pero, ¿qué haría yo con ella? Todavía se estaba decidiendo, porque el plan que tenía en la cabeza aún no estaba completo, y algo me decía que faltaba una última pieza, y esta pieza seguía oculto, algún lado, en una caja fuerte, en un documento, o en una conversación que aún no había escuchado. No sabía, pero estuvo cerca, muy cerca, y cuando llegó esa pieza, querida, incluso el juez iba a tener que escuchar mi voz. Por la tarde volví al dojo. El sol ya empezaba a ponerse tras los bajos tejados de Xochimilco. El aire olía a madera encerada y sudor viejo.
Era como volver a una versión de mí misma que había protegido con tanto cuidado, y que ahora necesitaba despertarse. El cartel seguía allí, Dojo Guerrero de la Paz fundado por Leticia R., mi nombre borrado por el tiempo, pero aún presente en la tinta gastada. Abrí la puerta despacio. El ruido del tatami siendo pisado resonaba como música. Jóvenes inclinándose, saludándose con respeto. El sonido de los kiais me puso la piel de gallina. Allí, en esa sala, había enseñado mucho más que defensa. Había enseñado presencia, concentración y respeto. Y ahora, era lo que necesitaba recordar, que seguía entera. Un joven me vio en la puerta, sonrió. Maestra Leti, dijo con sorpresa en los ojos. Asentí, tímidamente. En cuestión de minutos, se acercaron otros estudiantes. Los mayores aún recordaban las veces en que corregía la postura con un toque de un palo de bambú y recompensaba cada superación con una profunda reverencia. Me recibieron como si nunca me hubiera ido, como si aún perteneciera allí. Me senté en una esquina del tatami, sin anunciarme, solo miraba, los movimientos, las miradas, la rendición, y en ese silencio interior, entendí algo, no estaba luchando sola. La Leticia que moldeó a hombres y mujeres dentro de esa sala, era la misma que ahora se levantaba para salvar a su hija, y esta Leticia sabía esperar, sabía cómo contraatacar, sabía cómo ganar sin presumir. Fue allí donde volví a ver a Mateo, uno de mis estudiantes más prometedores, que hoy trabaja como periodista en el Universal. Siempre fue un chico observador, de esos que entrenaban más con la mirada que con los puños. Cuando me vio, vino con el mismo respeto de antes y me abrazó como si fuera su abuela. Maestra, qué honor. Hablamos en un rincón y, tras unos minutos, abrí mi bolsa y le entregué parte del dossier. Necesito que investigues. En silencio, Daniel, su familia, hay algo sucio detrás. Tienen conexiones. Y no es solo en el matrimonio, está en el juzgado. Pasó las páginas con cuidado. Su expresión cambió. Esto de aquí, es serio. Leti, muy serio. Solo negué con la cabeza. Es verdad, y por eso debe tratarse con más disciplina que un golpe de cinturón negro. Mateo me prometió actuar con discreción. Dijo que cruzaría nombres, buscaría registros antiguos, investigaría procesos extraños, y confiaba, no por impulso, sino porque sabía que la verdad, cuando se pone en la mano derecha, florece como un árbol antiguo, rábano picante, tan fuerte que nadie lo saca. Esa noche volví a casa con la mente encendida. Mientras Camila dormía en la habitación de al lado, yo me senté en la cocina, cogí mi viejo cuaderno y empecé a estudiar. Leyes de protección de la mujer en México, artículos, jurisprudencia, casos sin resolver. Buscaba cada resquicio, todas las formas de asegurarme de que lo que hacía no era solo emocional, que tenía una base legal, que se volvió imposible de ignorar. No fue suficiente para demostrar lo que hicieron. Quería proteger a Camila de lo que aún pudieran intentar. Pasé horas leyendo, observando, llamando a viejos amigos de la universidad que se convirtieron en asistentes legales, secretarios de fiscales, notarios secretarios. Cada conexión, una pieza, cada conversación, un nuevo camino. Lo monto todo como alguien que cose un kimono, con paciencia, con detalles, y si has llegado hasta aquí escuchándome, si esta parte de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ¿me ayudas a llevarla adelante? Dale like y suscríbete al canal. Marca más diferencia de la que crees, especialmente para mí, que estoy aquí, abriendo el pecho para contar algo que mucha gente habría preferido ocultar. Esa misma semana, Mateo me llamó, su voz se volvió más firme. Maestra, lo que sospechabas se está confirmando. Encontré 2 demandas presentadas vinculadas al nombre del padre de Daniel. Ambos desaparecieron misteriosamente de los sistemas digitales, pero los encontré en los registros físicos de 2007. Uno implica manipulación de herencias, otro, presión sobre los testigos. Son nombres poderosos, pero frágil, si se expone en el momento adecuado. Cerré los ojos,
El juego empezaba a revelarse, y esa noche, después de todo eso, me senté frente al espejo. Miré mis propias arrugas, mis ojos cansados, mi pelo blanco, y pensé, aún no han oído mi voz, pero escucharán, y no será con gritos, será con pruebas, con presencia. Justamente, me desperté al día siguiente y Camila estaba en el porche, tomando el sol. Por primera vez en días, tenía las mejillas sonrojadas. Soñaba que volvería al colegio, dijo en voz baja. ¿Vas a volver? Respondí. Sonrió, como si aún no se lo creyera. Pero ahí es donde reside el poder de la esperanza, empieza pequeño. Entonces se convierte en una raíz, y cuando crezca, nadie se contene. Pero esa misma mañana recibí un mensaje en mi móvil. Número desconocido. Sabemos dónde estás. Vuelve a Juárez si quieres paz. Un escalofrío me recorrió la espalda. Era una amenaza, era miedo disfrazado de consejo, y era la prueba de que lo estaban sintiendo, que sabían que algo se movía, y fue entonces cuando decidí dar el siguiente paso, porque, quien envía un mensaje, es porque está perdiendo el control. Y quien empieza a perder el control, comete errores, y estaba listo para meterlos en el primero, y te imaginas el error que cometieron. Al día siguiente, lo vi con mis propios ojos, y allí, estaba seguro, la situación cambió. Mateo me recibió en una mañana gris, de esas que llevan un aire pesado, como si el cielo también estuviera a punto de derrumbarse. Vino caminando rápido, con los ojos iluminados y un sobre en la mano. Nos sentamos en un banco del parque, el mismo donde, semanas antes, había sostenido a mi hija temblando de frío y dolor. Maestra, aquí está. La primera pieza cayó. Tomé el sobre con calma, pero mis manos temblaban. Dentro, copias de transacciones financieras, extractos, prueba de traslados internos en la oficina donde trabajaba Daniel. Fue más serio de lo que imaginaba. Había malversado dinero de su propio suegro, el padre de su hermana, para cubrir deudas personales. Eran cantidades elevadas, ocultas mediante contratos simulados y honorarios ficticios. Y no lo hizo solo, había complicidad. Su estructura de poder no era tan sólida como parecía, estaba hecho de mentiras apiladas, y solo hizo falta un temblor. Que todo se derrumbe. Volví a casa con los papeles sobre el pecho, literalmente, dentro de mi sujetador. Ni siquiera confío en una sombra cuando la verdad se convierte en una amenaza. Llamé a un viejo amigo de mi marido, un juez jubilado que siempre nos visitaba en los festivales de junio, en Juárez. Conté parte de la historia, pedí confidencialidad. Me escuchó atentamente y respondió, envíame el material. Tengo contactos en Hacienda, si esto es real, apestará. Y lo envié, con una copia para un auditor SAT que conocí en los días en que Camila intentó abrir una pequeña tienda de manualidades. Solo dijo, mira con cariño, hay algo detrás. No tardó mucho. Las respuestas llegaron, serio, técnicas, y precisa. La agencia tributaria abrió un procedimiento confidencial de verificación fiscal. No fue un escándalo, era un sistema. No caían gritando, se hundían bajo el peso de su propia tierra. Eso es, amigos, esto es lo que más desespera a quienes viven de las apariencias. El silencio de la caída. Mientras tanto, Camila empezó a entrar en razón. Poco a poco, pasos cortos pero firmes. La terapia comenzó con un psicólogo que un antiguo alumno mío indicó. Mujer dulce, pero firme. No lo forzó, solo escuché. Camila, al principio, no dijo nada, pero llevaba lápices de colores. Seguí dibujando, figuras sueltas, una puerta entreabierta, un pájaro con las alas recortadas, una cara partida en dos. Miré los dibujos en silencio. Eso fue un grito, y al mismo tiempo, era sanador, porque cuando el dolor se convierte en una imagen, deja de ser invisible, y un día, se va. Es lento, pero lo hará. Una tarde, Camila me llamó al dormitorio. Me enseñó un dibujo nuevo. Era ella, pequeña, en mi regazo. Nos cubrí con una manta a los dos. De fondo, caía nieve. Es ese día, murmuró.
Sabía lo que era, pero, mamita, la manta era azul. Sonreí, en mi memoria, siempre era rojo, y nos abrazamos, no por dolor, pero de memoria, y por rescate. Digo esto porque hay personas que piensan que la justicia es solo un tribunal, que es solo un castigo, pero no lo es. La justicia también es devolver a una persona a sí misma. Es ver en los ojos de quienes amas una luz que ha estado apagada. Y por eso pregunto, si has llegado hasta aquí conmigo, quédate, porque lo que viene después es el punto de inflexión, eso que cambia el tono, y cuando sepas lo que descubrí la semana siguiente, entenderás por qué nunca volví a dudar de la fuerza de una mujer silenciosa. Al final de esa semana, recibí otro mensaje anónimo. No hay amenaza, sin ánimo de ofender, solo una dirección, y 2 palabras, seguro, oficina. Algo me decía que la última pieza estaba ahí, que en ese lugar iba a encontrar lo que faltaba para darle la vuelta a la situación para siempre, pero ¿estaba preparado para abrir esa puerta? ¿Y qué había? ¿Era solo papel? ¿O una verdad que dolería más que todas las demás juntas? La dirección que recibí estaba en una calle discreta, casi sin movimiento, en el barrio de San Ángel. Una construcción baja, con un antiguo cartel de ley, cristales esmerilados y una verja de hierro con óxido en los laterales. Lo reconocí desde lejos. Era la oficina del antiguo socio del suegro de Daniel, un hombre que ya tenía fama de no hacer demasiadas preguntas. Entré como alguien que no quiere nada, diciendo que necesitaba resolver un inventario. La recepcionista me miró aburrida, pero cuando mencioné el apellido familiar, su expresión cambió. Me hizo esperar allí, en un rincón sofocante, durante unos 20 minutos, tiempo suficiente para fijarme en una estantería abierta, con una carpeta olvidada al lado, y allí, entre documentos de apariencia banal, vi el nombre de mi hija repetido, Camila Rojas, más de una vez, en mayúsculas. Lo guardé en mi memoria, volví a casa y empecé a revisar todos los papeles antiguos otra vez, y fue entonces, en una carpeta marrón mezclada con recibos de cuando Camila era estudiante, cuando la encontré. Un extracto, cuenta bancaria a su nombre, movimiento constante, pero nunca mencionado por Camila, y los valores no coincidían con nada de lo que había enviado. Eran depósitos altos, regulares y extraños, siempre en el mismo patrón. Se lo enseñaba por la noche, cuando el silencio de la casa pesaba menos. Se puso pálida. Mamá, nunca abrí esa cuenta. Entonces lo supe, no necesitaba nada más, solo pruebas técnicas. Llamé a Armando, un contable de confianza que era amigo de mi marido en sus días en la base militar. Lo expliqué de varias maneras, sin dar demasiados detalles. Aceptó ayudar. En menos de una semana, me llamó con voz firme. Leticia, su hija fue utilizada. Esta cuenta se abría con documentos adulterados y se utilizaba para blanquear dinero. No solo Daniel, probablemente también su padre. Esto es un crimen grave. Lo oí y sentí que el suelo cedía, pero al mismo tiempo, allí nació una fuerza. Ahora no era solo agresión emocional, no era solo humillación. Fue un delito, y el crimen deja huella, y el rastro puede llevar a la caída. Organicé todo en un segundo expediente, esta vez, más robusto, con análisis técnico, cruce de datos y copias firmadas de declaraciones. Me puse mi mejor blusa la negra con bordados que llevé al funeral de mi marido, me até el pelo con la pinza de flor que Camila me dio en su primer sueldo y fui a la fiscalía. No entré montando un escándalo. Acabo de pedir que me atendiera alguien del sector de reclamaciones confidenciales. Le entregué el sobre, lo firmé con mi identificación real, pero no mencioné nombres. Solo quiero que investiguen, y si pasa algo, que la ley se mueva. Volví a casa en paz, no porque crea en el sistema, sino porque hice mi parte, porque hay momentos en los que la justicia debe activarse de forma inteligente, no con ruido, y si el sistema hacía su parte, mejor, si no, todavía tenía más cartas bajo la manga. Esa noche, Camila estaba sentada en el porche,
dibujando con calma, un jardín, una casita pequeña, un camino de piedra. Ahí es donde quiero ir, dijo. Simplemente respondí, ya te vas. Y sabes, hay cosas que nos marcan de una manera que no se desmorona. Hay recuerdos que vuelven con un olor, con una palabra, con el ruido de un papel doblando. En ese punto de la historia, me encontré recordando el primer dibujo que Camila me dio de niño, un corazón con piernas. Escribió, mamá te quiere, incluso cuando peleáis. Y lloré, porque luchamos con todo el mundo por quienes amamos. Y si tú, que me escuchas, alguna vez has experimentado algo que te haya marcado así, compártelo conmigo. Escribe aquí en los comentarios. Puede ser solo una palabra, lo he sentido, ahora lo recuerdo, yo también aprobé. A veces, compartir el dolor lo convierte en un puente. 2 días después, recibí una llamada, número desconocido, respondí conteniendo la respiración. Leticia, la voz era suya. Daniel, frío, arrogante, tenemos que hablar. Se me heló la sangre, pero mi alma sonrió. Porque si él llamaba, es porque sintió el golpe. La pregunta era, ¿qué sabía exactamente? ¿Y qué estaba planeando exactamente? El teléfono sonó muy temprano, antes incluso de terminar mi café. Número desconocido, otra vez. Respondí con un corazón firme de esas firmezas que solo aprendemos después de los 60. Al otro lado, la voz, fría, calculadora, y sin embargo intentando sonar amable. Doña Leticia, buenos días. Este es Daniel. Siento llamar así, pero, ¿Camila está bien? La forma en que pronunciaba su nombre ya me revolvía el estómago. No era preocupación, era escenificación. Uno de esos que solo engaña a quienes nunca han mirado profundamente a los ojos de un manipulador. ¿Está bien?, repitió. ¿Quiere verme? Respiré hondo. No respondí de inmediato. Quería que sintiera el peso del silencio. Y entonces dijo, está más lúcida que nunca. Y yo también, balbuceó. Intentó enmendar. Es solo que, las cosas se descontrolaron. Hay abogados que dicen que necesita seguimiento, que quizá no sea seguro para ella estar lejos de la familia. Y entonces, lo entendí. La amenaza venía detrás de las palabras. Ya sabía que estaba perdiendo el control, y trató desesperadamente de revertir la narrativa, de hacer parecer que Camila era la inestable, la perdida, la que huyó sin motivo. Pero conozco a ese tipo de hombre. Vi a muchos en el dojo, en los tribunales, incluso en los bancos. Hombres que no gritan, sino que cortan, que no llamen a la puerta, sino que se entierren con palabras. Y Daniel era uno de ellos. Pero ahora tenía miedo, y el miedo, en hombres como él, hace que la máscara caiga. Está bien protegida, Daniel, y más que eso, está despierta. Ella ve, lo siente, y todo lo que intentaste ocultar, ya ha empezado a aparecer. Así que, si fuera tú, elegiría muy cuidadosamente lo que vas a hacer a partir de ahora. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Casi podía oír el ruido de su orgullo rompiéndose. Suerte, Daniel. Y colgó, aún con el teléfono en la mano. Fui a la habitación donde Camila estaba dibujando. Me miró con ternura, pero también con fuerza. Una nueva fuerza. Ha llamado, ¿verdad?, preguntó. Asentí. No lloró. Yo solo dije, estoy listo. Esa misma tarde, sugerí grabar un vídeo. No necesitaba dar nombres ni dar detalles legales, solo sentimientos, solo su verdad. Al principio dudó, pero entonces cogió el móvil con ambas manos, se apartó el pelo detrás de la oreja y habló, calma, con pausas, con emoción. Durante años, creí que era débil, que el problema era yo. Me decían que era inestable, que no servía para nada, que mi tristeza era una molestia. Me tragué las lágrimas para no molestar su fiesta, pero la tristeza empezó a tragarme de vuelta. Y un día, casi me voy. En ese momento, su voz falló, pero no se detuvo. Hoy lo entiendo. El silencio no protege a nadie, y la vergüenza no era mía. Publicamos desde una cuenta anónima, sin identificación, solo dolor, y la verdad. En cuestión de horas,
comenzaron los comentarios. De todo México, mujeres desconocidas diciendo, suena a mi historia, siento que soy yo. También me llamaron exagerado, y allí, Camila entendió que no estaba sola, que su dolor tenía ecos, y que cada eco era también una mujer despertando. Ver a mi hija allí, mirando los comentarios, con los ojos llenos de lágrimas, era como ver una semilla romper la tierra, frágil, pero vivo. Por primera vez, respiró por culpa. ¿Y tú? ¿Qué me escuchas? Porque si este momento ya era fuerte, esperad a ver qué pasaba 2 días después, porque el vídeo no era invisible, y una persona inesperada observó, y esta persona sabía más de lo que imaginábamos. Volví a esa casa por última vez, pero no como madre esperanzada ni como mujer herida, volví como Leticia Rojas, con lo que quedaba de mi historia cosida con dignidad, a mi lado, un alguacil y un abogado jóvenes, pero respetuosos, elegidos por mí mismo, graduados de la UNAM, como mi hija soñaba con ser algún día. Camila no necesitaba estar allí. Esa casa no había sido suya desde hacía mucho tiempo. Entré sin llamar, porque ahora, aquellos que ya no tenían lugar allí, eran ellos. El ambiente era como la última vez que lo vi por la ventana, flores blancas, fotos alineadas, el olor a perfume caro en el aire, pero había algo diferente, el peso, el clima denso. Margarita estaba sentada en el sillón con el rostro pálido. Don Rogelio fingió leer un periódico. Daniel apareció en lo alto de las escaleras con la arrogancia cansada de quien ya ha entendido que ha perdido. ¿Qué significa eso?, preguntó, ya alzando la voz. El alguacil entregó el documento, separación presentada. Solicita medida de protección, impugnación judicial contra la división de bienes, y una lista de pertenencias personales que se retirarían en ese momento. Nadie discutió, ni podían, todo estaba ahí, con membrete, con un sello y caracteres en negrita. Mientras el abogado revisaba la lista con el agente, yo fui yo misma a la habitación de Camila, coleccionaba su ropa, sus libros, sus fotos. Encontré un pendiente roto en un cajón y lo guardé en el bolsillo. También llevé un cuaderno con notas antiguas, cosas que nunca tuvo el valor de terminar. Metí todo en una maleta azul, la misma que llevé cuando vine de Juárez, hace semanas. Pero ahora, ¿quién se iba? Era ella, y con ella, mi paz. Daniel se bajó e intentó hablar. Leticia, no es necesario, podemos resolverlo todo con calma. Camila está confundida, necesita tiempo. Le miré fijamente, largo, sin un solo temblor, y yo simplemente respondí, ha tenido demasiado tiempo, y ahora va a tener vida. Quiso replicar, pero algo en mi postura le retuvo. Creo que por un momento vio a la mujer que enseñaba a los niños a defenderse con un simple giro de puño y una mirada firme. En el salón, antes de salir, dejé un sobre marrón sobre la mesa de centro. Dentro, una copia de la denuncia presentada a la fiscalía. Ni una palabra escrita. No hay suscripción adicional. Solo los hechos. Esa casa, antes un escudo de arrogancia y estatus, ahora estaba agrietada. Y el sonido de mi zapato cruzando el suelo de mármol fue el único eco que quedó. Al irme, sentí algo en el pecho. No era odio, era alivio. La justicia no venía con sirenas ni con titulares. Vino acompañado de silencio, firmemente, y con la ausencia, porque a veces, dejar el vacío en lugar de quienes nos hacen daño, es la mayor forma de presencia. Pero lo que no sabía, en ese momento, era que el vídeo de Camila había acabado en manos de alguien mucho más poderoso de lo que imaginábamos. Y esa persona estaba a punto de llamar. La sala de espera de la fiscalía olía a papel viejo y café fino. Camila tembló ligeramente, pero no era el mismo temblor que semanas atrás. Allí en el frío porche de aquella casa, era otro tipo de temblor, como cuando nos preparamos para dar el primer paso después de mucho tiempo sin participar. Le cogí la mano, no dijo nada. A veces, el silencio de una madre es la única fortaleza que su hijo necesita. La llamaron por su nombre, Camila Rojas.
respiró hondo, elevado, y caminó hacia la puerta con la cabeza en alto, como si cada paso fuera una victoria contra los años que intentaron borrar a la mujer que era. Me senté solo, esperando. No oí nada, pero lo sentí todo. Era como si cada minuto se colocara un ladrillo en una nueva pared, un muro que ella misma estaba construyendo, con valor y dolor. Cuando se fue, unos 40 minutos después, vino directamente hacia mí. Los ojos eran rojos, pero firmes. He dicho, mamá. Dije que me manipularon, y también dijo que hoy, ya no lo soy. La abracé, no como alguien que protege, pero como alguien que reconoce. La Camila que salió de esa habitación era una mujer completa, herido. Sí, pero por completo. Al día siguiente, el fiscal nos llamó. Dijo que había suficientes elementos para abrir una investigación formal contra Daniel. Las declaraciones eran consistentes y se cruzan con transacciones financieras atípicas. Camila simplemente asintió, sin euforia, ni una lágrima, solo la dignidad de quienes, por fin, fueron escuchados. Mientras tanto, el vídeo, ese primer vídeo sencillo, sin nombre ni apellidos, ya había superado las 500.000 visualizaciones. La cuenta anónima estaba llena de comentarios, gente del campo, de la capital, incluso de otros países, mujeres contando historias tan parecidas que dolía leerlas. Y fue en uno de esos comentarios cuando apareció algo que me hizo parar. Un mensaje corto, de un perfil sin foto. Este hombre también destrozó a mi primo, y no fue solo con palabras. Eso me puso la piel de gallina. Respondí discretamente, pidiendo contacto. Al día siguiente, recibimos un correo electrónico. Otra mujer, otra historia, y el nombre en Rogelio Whitman, el suegro de Camila. Las quejas empezaron a aparecer espontáneamente. Antiguas becarias, criadas, incluso una profesora que trabajó con él durante años. Todos describen el mismo patrón: abuso de poder, manipulación, silenciamiento. Lo que empezó como un susurro se convirtió en un eco, y el nombre Whitman, que durante décadas había sido sinónimo de prestigio, ahora se susurraba con miedo y repulsión en los pasillos de la justicia. Los periódicos locales empezaron a publicar historias. Nada escandaloso, pero firme. La fiscalía investiga a una figura influyente en un presunto esquema de acoso y corrupción. No celebré, tampoco Camila. Pero lo sabíamos. El tiempo estaba haciendo lo que yo no podía. Lo estaba demostrando. Revelador. Terminando lo que intentaron barrer bajo las alfombras de mármol. ¿Y tú? ¿Qué estás aquí conmigo, escuchando todo esto? Sabes, hay cosas que vivimos y conservamos, pero quizá al contarlo, ayudamos a otro corazón a respirar. Me gusta este video. Suscríbete. A veces una historia salva a otra sin siquiera saberlo. Y solo queremos eso al final del día, que nadie más pase por lo que nosotros pasamos en silencio. Esa semana, nos llamaron para una entrevista extraoficial con un periodista de El Universal, alguien en quien Mateo confiaba. Escuchaba cada detalle con respeto. Dijo que el periódico estaba investigando los contratos gubernamentales firmados por la firma de los Whitman. Había indicios de sobrefacturación, tráfico de influencias y ahora, abuso. Se están cayendo los pedazos, dijo. Y pensé para mí mismo, las piezas caen cuando la mano del empujador es paciente, pero, como toda historia que conmueve a personas poderosas, algo ocurrió esa misma noche. Apareció un sobre bajo la puerta de nuestro apartamento, sin remitente, con una frase manuscrita, en letras firmes: ten cuidado con lo que buscan. A veces encuentran demasiado. Camila estaba en shock. Yo simplemente cerré los ojos un momento y murmuré: ahora estoy seguro de que vamos por buen camino. Pero ¿qué había dentro de ese sobre? Esto, querida, es lo que lo cambia todo, porque hasta entonces pensaba que lo había visto todo, pero lo que vino después me mostró que aún había una verdad más sucia y más peligroso. El sobre estaba sellado con cinta negra. Dentro, 3 sábanas dobladas y una foto. Una de esas fotos antiguas, tomada sin que la persona se diera cuenta. Era Camila,
de poco más de 20 años, entrando en un edificio gubernamental, un papel en la mano y la mirada perdida. El papel que llevaba era un poder notarial. Las hojas adjuntas eran copias de un contrato de cesión de bienes, registrado sin su conocimiento, con una firma falsificada, letra temblorosa, pero lo suficientemente similar como para engañar. Daniel había transferido a sí mismo la posesión de un terreno que dejó mi difunto marido, una tierra que Camila nunca supo que había heredado. Me quedé allí, sentado al borde de la cama, mirando esa foto como si estuviera viendo el retrato de una traición ancestral, porque no era solo un robo, era borrado. Le hizo creer que no tenía nada, ni valor, ni una voz, ni siquiera tierra, pero ahora la verdad tenía una dirección, una fecha y una firma notarial. Respiré hondo, saqué mi móvil, le envié todo a Mateo, y él dijo: ahora depende de ti. 2 días después, el Universal publicó el titular que nunca olvidaré: las esposas silenciadas de la élite legal mexicana. El informe usaba el caso de Camila como hilo común, sin mostrar rostro, sin dar nombres, pero cualquiera que quisiera entender, lo entendía. Era la historia de una mujer que fue borrada poco a poco, hasta casi desaparecer, y que, con la ayuda de su madre, decidió regresar. El impacto fue inmediato. En menos de 24 horas, el artículo estaba por todas partes. Programas de radio, podcasts, foros de mujeres, grupos de apoyo. Los comentarios en el artículo online se multiplicaron. Esta es mi historia, por fin alguien ha hablado. Lloré leyéndolo. Mi hermana pasó por esto, y me di cuenta de que nuestro dolor no era solo nuestro, venía de todo un país cansado de estar en silencio. Daniel perdió 3 contratos importantes en 2 días. El cargo que compartía con su padre comenzó a ser investigado por el uso de documentos irregulares. Don Rogelio dimitió de la junta directiva del Consejo de Defensa de la ciudad. Evelyn, la cuñada que una vez pensó que era la reina de todo, eliminó las redes sociales y desapareció de los círculos sociales de Coyoacán. Y yo, observé todo sin alzar la voz, sin dar un discurso, sentado en mi mecedora, con una taza de té de canela y las manos en el regazo, como si cuidara una flor que por fin florece, porque hay cosas que no necesitamos ver gritando para saber que ganamos. El ruido de la verdad es el único que no necesita megáfono. Camila, que ahora trabaja como voluntaria en un centro de recepción en Iztapalapa, empezó a despertarse antes. Hace café, ayuda a mujeres que llegan con niños en brazos y almas rotas. Un día de estos, llegué por sorpresa y la encontré sonriendo con toda la boca, sin culpa, sin miedo. Era la primera sonrisa completa que veía en ella en años. Y ya sabes, os cuento todo esto porque hay un detalle que poca gente conoce. Lo que hemos ganado hasta ahora es solo la primera mitad, porque cuando la verdad sale de su escondite, empieza a llamar a otros. Y lo que vino después, querida, fue algo que ni siquiera yo, con toda mi experiencia, podía imaginar. ¿Quieres saber qué es? Quédate conmigo, porque ahora llega la parte que nadie esperaba. La justicia no llegó con sirena, ni toga, ni cámara, llegó con membrete, conexión formal, número de caso. Don Rogelio, el intocable, el hombre de discursos pomposos y miradas de arriba a abajo, fue formalmente investigado por blanqueo de capitales. Cuando sexta las noticias en la televisión de la panadería, entre el pan dulce y el olor a café, simplemente cerré los ojos y le di las gracias, no por venganza, no, pero porque el mundo a veces realmente necesita equilibrio. Daniel tampoco escapó. Falsedad ideológica, abuso moral, abuso de poderes notariales, la lista parecía interminable. Los nombres que antes abrían puertas ahora pesaban como plomo en los pasillos de la corte. La mansión en Coyoacán, la que parecía hecha de piedra eterna, fue puesta a la venta. Subasta judicial. Vi las fotos en la web oficial. Alfombras enrolladas, pinturas retiradas, el jardín mal cuidado, un retrato perfecto de todo lo que se derrumba cuando se construye sobre mentiras.
Nadie tenía que invadir, gritar, romper nada. El tiempo se ha encargado de desmantelar pieza a pieza. Y esa, para mí, es la mejor forma de otoño, la que se puede oír sin ruido, pero que deja un eco que nadie olvida. Personas que antes hacían cola para alabar a la familia Whitman en cenas, recepciones, eventos benéficos ahora cruzaban la calle para evitar ser saludados. Vi, desde lejos, las sonrisas convirtiéndose en silencios, las invitaciones desapareciendo, y eso me enseñó algo que me gustaría dejaros hoy: el respeto que se compra con la apariencia, un día está cargado de vergüenza. Camila, que ahora vivía conmigo en el pequeño apartamento de Xochimilco, empezaba a caminar de forma diferente. ¿Conoces ese andar de alguien que ya no le debe nada a nadie? ¿De aquellos que ya no se disculpan por existir? Así era, ya no llevaba ropa neutra, volvió a llevar colores. Estaba aprendiendo a cocinar y, mira, quemó arroz unas 3 veces antes de acertar, pero se rió de sí misma, y eso, para mí, fue como ver salir el sol tras un largo invierno. Un día, mientras guardaba los cubiertos en el cajón, me entregó un sobre. Era una disculpa, manuscrito, con el nombre de Daniel al final, fichado, con cita. Dijo que ahora entendía lo que había hecho, que reconocía el dolor que le había causado, que deseaba que ella encontrara paz. Le pregunté, ¿y vas a responder? Me miró con esa nueva forma que había aprendido a tener. Solo dijo, no, porque ya he respondido. Cuando me fui, dobló la carta y la guardó. Y entonces supe, mi hija ya no era rehén de nada. Siempre he creído que hay formas de justicia que no encajan en un tribunal, y ese es el que buscaba, la justicia de una conciencia tranquila, del paso firme, verdad sin espectáculo, porque hay momentos en los que la mayor fuerza es no gritar, simplemente es existir con dignidad. Y, mi hija, tal como existía ahora, pero aún faltaba una cosa, una escena que, confieso, nunca imaginé que viviría. Y cuando ocurrió, entendí que la historia aún tenía un desenlace inesperado. ¿Quieres saber qué era? Así que quédate conmigo, porque lo más hermoso aún estaba por venir. La primavera llegó despacio, como pidiendo permiso para entrar. Las mañanas empezaron a oler diferente aquí en Xochimilco. El aire se ha vuelto más ligero, e incluso los pájaros parecen cantar con más dulce. A veces, me siento en el porche con mi café y miro a Camila. Todavía se despierta temprano, pero ahora sin prisa. Pinta pequeños cuadros flores, manos entrelazadas, mujeres con los ojos cerrados como si cosiera, con pintura, todo lo que una vez estuvo roto por dentro. Y mira, hay un brillo en sus ojos que pensé que nunca volvería a ver. Es una luz tímida, es cierto, pero firme, la luz de alguien que atravesó la oscuridad y regresó llevando una cerilla encendida en el bolsillo. Me sorprendo pensando, en estos días soleados, en todo lo que viví sin decir una palabra. Todo lo mantenía en silencio para no hacer daño, todo lo observé en silencio, como alguien que cose en la oscuridad, y me doy cuenta de que no me arrepiento de nada, no haber viajado solo aquella Navidad, no haber enfrentado esa mirada de desprecio de la familia Whitman, no haber pasado noches sin dormir revisando extractos bancarios, porque en el fondo, no perseguí la justicia en el sentido frío de la palabra, fui tras mi hija, y de camino, volví a encontrarme con la mujer que una vez había dejado atrás. Hay personas que no entienden el poder del silencio, piensa que el silencio es debilidad, que no gritar es aceptación, pero aprendí lo contrario. Cuando el silencio nace del amor y la verdad, se convierte en un muro, se había convertido en una espada, se convierte en un terreno firme para pisar. Fue en silencio donde Sexta renacida a mi hija, fue en silencio cuando los culpables cayeron, uno a uno, bajo el peso de sus propias decisiones, y fue en silencio donde me perdoné, por no haberlo visto antes, por no haber actuado más rápido, por haber creído demasiado, pero le perdoné, y eso es suficiente para mí. El otro día, Camila me llamó mientras estaba haciendo la colada. Mamá,
dijo. ¿Recuerdas ese vestido rosa que me regaló la abuela? La miré, sorprendido, porque hacía años que nadie mencionaba ese vestido. Continuó, hoy lo pinté, lo puse en una pizarra, pero en vez de ser yo, quien lo está usando es una chica desconocida, como si fuera por otra chica, ¿sabes? Y lo entendí, no solo estaba pintando recuerdos, estaba devolviendo el color a chicas que nunca habían tenido la oportunidad de llevar un vestido rosa. Era su forma de sanar y también de ofrecer sanación. Sé que esta historia que te conté no tiene fuegos artificiales, ni giros espectaculares, pero hay algo más grande, hay transformación. Hay un nuevo comienzo, hay una mujer que recordó la fuerza que tenía, tiene una hija que ha vuelto a encajar dentro de su propia piel, y, sobre todo, hay una certeza que llevo conmigo ahora, más que nunca, la verdadera justicia no necesita un escenario, hace falta valor, y el mío, nació el día que abracé a mi hija en ese balcón helado, pero antes de cerrar, queda una última cosa que pasó, una cosa pequeña, pero que me hacía llorar de niña, y eso es de lo que quiero contarte ahora, porque a veces, la última palabra no sale de la boca, viene del gesto, y ese gesto, era la más hermosa de todas. ¿Vienes conmigo? Porque esa parte quedó grabada para siempre en mí. Grabé ese video en una mañana cualquiera, con el café ya caliente en la taza y la ventana abierta, dejando entrar el olor a jacarandas del barrio. Me senté en la mesa de la cocina con un alma ligera, algo que no sentía en años. Fui madre, me he caído. Me olvidaron durante un tiempo, pero nunca me borré por dentro. Y allí, delante de la cámara, sin maquillaje, sin guión, dije a mi manera que esta historia no trata sobre venganza, se trata de la memoria, sobre lo que queda cuando el ruido pasa. Dijo que hay mujeres que permanecen en silencio no porque se rindan, sino porque esperan el momento adecuado, el momento en que la dignidad habla más fuerte que cualquier grito. Camila apareció detrás de mí al final del vídeo, silenciosa, serena. Puso su mano sobre la mía con la misma dulzura que yo le puse en el pecho aquella Navidad. No decimos nada, porque no lo necesitaba. El vídeo se difundió y, hasta hoy, recibo cartas, mensajes y abrazos de mujeres que me llaman tía Leti, abuela de guerra, fuerza en carne y hueso. Si hay algo que la vida me ha enseñado, es que el tiempo no borra a nadie, solo revela. El dolor enseña, pero lo que transforma es el amor que llevamos incluso después de estar rotos. Aprendí que envejecer no consiste en borrarse a uno mismo, sino en obtener una luz más tranquila y profunda, y que siendo madre, no termina cuando el niño crece, termina cuando podemos mirarle y saber que está completo de nuevo. Esa fue mi mayor victoria, silenciosa, pero completa. Y si te quedaras aquí conmigo, escuchándome con este cariño, gracias, realmente, desde el corazón. Su presencia me hizo compañía en este recuerdo que a veces aún duele, pero que hoy ya no sangra. Si esta historia te ha tocado, deja un like aquí para mí, es como un abrazo cálido, y si quieres sentarte conmigo otra vez, cuando pase el café, suscríbete al canal. Es la forma más bonita de decir hasta luego. Escribe en los comentarios de la ciudad que estás viendo. Me encanta imaginar cada historia que palpita al otro lado de la pantalla. Y activa la campana. ¿Ves? Así no pierdes cuando la tetera vuelva a pitar. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, cada detalle cuenta una historia, y cada historia tiene una fortaleza. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.